Hola mis queridos nakamas, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que nos dejó el capítulo 1086 del manga, que podrán apreciar en la etiqueta que les dejaré acá arriba, y puntualmente vamos a centrarnos en esta tan misteriosa familia Fireland, quienes parecen tener un poder dentro del gobierno mundial bastante alto y una influencia que desconocíamos hasta ahora. Vamos a tratar sobre lo que tienen que ver sus funciones, historia y por supuesto vamos a hacer alguna que otra teoría que hasta el momento venimos bastante bien acertando varios sucesos. Así que los invito a quedarse a disfrutar del video y a participar en la caja de comentarios sobre qué les parece que nos trae esta nueva introducción de personajes y organizaciones a la historia principal. Así que sin más, vamos al informe que les tengo preparado. Para dar inicio a lo relacionado a esta familia, debemos comenzar dirigiéndonos a su primera mención que ocurrió curiosamente fuera del manga, ya que se sabe de su existencia por primera vez en la película de One Piece Film Red, cuando el gobierno mundial discute sobre si realizar algo contra Uta le sería un problema, siendo esta la supuesta hija biológica de Shanks y por consiguiente pertenecer a la familia Fireland. Algo que finalmente sabemos que no es así, debido a que Uta en realidad fue encontrada por Shanks y su tripulación para subirla luego a bordo. Esto ya nos daba un indicio de que esta familia era algo que, al menos a priori, preocupaba al gobierno mundial. Algo que luego entendemos que en realidad están relacionados por la misma organización y por lógica no pueden atacarse mutuamente a menos que irrumpieran alguna regla. Lo siguiente a esto que sabemos sobre esta familia es que también es una de las 20 familias fundadoras del actual gobierno mundial y del mundo que hoy conocemos tal cual en el manga. Eso automáticamente los convierte en tenryubitos, al igual que el resto de las 20 familias descendientes de los fundadores. Aunque hoy por hoy sabemos que en realidad son descendientes de 19 familias, debido a que finalmente los Nefertari, bajo el reinado de Lily D. Nefertari, decidió no incorporarse a la nobleza mundial dentro de la Tierra Santa de Mary Joyce y seguir por su propia senda. Antes de pasar a lo siguiente, he de decir que mucho se teorizó y aún se sigue haciendo sobre el origen de Shanks, a quien los fans en muchas ocasiones lo han relacionado con ser descendiente de tenryubitos o pertenecer a ellos, como por ejemplo ocurrió en el caso similar de un pirata de la nobleza como Doflamingo. ¿Por qué menciono esto? Es que a continuación hablaremos del primer miembro y aparentemente más importante de toda esta familia, quien se llama Garland Fireland y se nos fue presentado en este último manga 1086 ya en el final del mismo. En principio se nos muestra como alguien con la autoridad suficiente de ser juez nada menos que de otro noble mundial, como en el caso de Don Quijote y Oscar, a quien sentenció a muerte por defender a, según él, la escoria humana y merece entonces ser tratado como tal. Esto ya nos marca que no solo es una persona importante para la historia principal, sino también lo es para la propia estructura gubernamental, ya que darle tal posición significa que incluso el propio Gorosei no quiere meterse en problemas con ellos. A continuación, se nos revela que no solo actúa como juez en estos casos, sino que también es líder de la organización de los Caballeros Sagrados, de la cual no tenemos aún información alguna, y se cae así la teoría de que muchos decían que Shanks era el líder de la misma. Todo esto sobre el pelirrojo se basa justamente en su encuentro a escondidas con el Gorosei. Según parece, también que el propio Garland tiene como color su cabello rojo, al igual que el emperador pirata. Si bien hay mucho fanart al respecto, aún no se nos ha revelado como tal de manera oficial. Dicho esto, se nos revela un dato que es aún más alentador a esta teoría, y es que anteriormente, cuando existía la infame isla de God Valley, el rey de aquel entonces era precisamente Garland Fireland. Pero ahí no termina el misterio, porque justamente es allí donde Rogers y los demás encuentran a Shanks en un cofre, siendo apenas un bebé todavía y creyendo que no era más que una víctima de todo lo ocurrido allí en el enfrentamiento con Sebek. Así que terminó por adoptarlo y llevarlo con su tripulación. Esto nos hace considerar algunas cuestiones, como por ejemplo, y la principal,
que Shanks es hijo de Garling, algo que con todo lo ocurrido realmente cobra mucha fuerza, pero a priori se puede entender que tampoco haya sido casualidad que estuviese abandonado en medio de toda aquella revuelta. Más bien podría tratarse de hacer algún hijo por fuera del matrimonio quien no podía ser parte de la nobleza y terminaron por deshacerse de él. También pudo haber ocurrido que derrotaran precisamente a Garling y en medio de todo el tumulto haya perdido a su hijo y no tuvo opción de rescatarlo ni en ese momento ni posterior. Pero hay cosas que nos resultan chocantes todavía. Si no era un hijo realmente querido o considerado para noble, ¿cómo es que se lo vio en aquella reunión donde el propio Gorosei dice que solo se lo aceptaba por tratarse de alguien como él? Bien, acá vamos a entrar en otra cuestión más profunda y teorizada, en la cual por supuesto sostendré este fundamento con cosas que se nos han comentado. En primer lugar, cabe la posibilidad de que pese a que incluso Shanks y su supuesto padre supieran la verdad sobre sus identidades, así como también lo sabría el gobierno mundial, respetaran la decisión de Shanks de continuar con su vida pirata, algo que no resultaría descabellado teniendo en cuenta que también lo hicieron con Doflamingo. La otra cuestión, y la cual considero que es más interesante aunque menos probable en principio, es que se dice que aquel sujeto que vimos en el castillo Pangea con los ancianos no se tratara de Shanks, sino más bien de su hermano gemelo o, quizás, y por qué no, un clon. Pero no me quiero desviar con esto último ya que no lo veo factible, pero teniendo en cuenta que ahora está de moda la clonación en la serie, ya no me resultaría tan descabellado. Pero prosiguiendo con lo del hermano gemelo, primero basémonos unas características que lo sostienen. En principio se lo ve al supuesto Shanks ingresar a la sala con una capa negra que lo recubría casi en su totalidad, a excepción de su rostro. Esto tiene que ver con que en las siluetas que nos mostraron de los caballeros sagrados parecían utilizar justamente algún tipo de capa, por lo que si se trata de un gemelo, yo más bien diría que entonces es miembro de los caballeros sagrados bajo las órdenes de Garling. Una segunda característica sobre esto es que cuando se nos revela el rostro de aquel sujeto hablando con el Gorosei y vemos que se trataba de Shanks, no sé si habrá sido a propósito o solo para confundirnos, pero se nos muestra únicamente su perfil derecho de la cara y no el izquierdo donde tiene la cicatriz que le proporcionó Kurohige. Bien podrían haber puesto un panel tranquilamente con su rostro de frente, sin embargo no lo hicieron y esto nos deja la duda de que sí, no es Shanks, sino más bien su gemelo. Aquella cicatriz no la poseería en tal caso. Además, creo que es casi imposible que un emperador pirata quien navegó con el rey Roger y que supone una amenaza para el gobierno mundial cuando va en búsqueda de la verdad que ellos tanto ocultan, lo dejen andar libremente por allí por más que sea hijo de alguien tan importante como Garling. De hecho, vemos precisamente como si alguien afecta groseramente la estabilidad de los terribitos, como lo fue el propio Yozgar y también el rey Cobra, no dudan en impartir su justicia con tal de mantener oculto aquel gran misterio. Además, creo que los tiempos y espacios no coinciden, ya que el pelirrojo normalmente se encuentra en el nuevo mundo y andar de un lado para otro así como así, y más por alguien de su magnitud, no considero que pueda realizarlo tan libremente y a escondidas de toda la gente así como de su propia tripulación. Además, recordemos que Shanks ya se ha declarado competidor oficial en la búsqueda del One Piece, por lo que eso lo convierte en uno de los objetivos del gobierno. En resumidas cuentas, bien puede tratarse de un clon genético que puede evolucionar con el tiempo y crecer de manera natural, y lo hicieron a base de alguna muestra de ADN de Shanks, y es por eso que lo vemos exactamente igual a él. En mi opinión, y con todos estos datos, si bien al principio sí creía que era Shanks, ahora dudo mucho que lo sea y veo más factible estas opciones mencionadas. Como un punto aparte, en el último capítulo se nos anunció que el manga entraría en hiatus por un mes a causa de una operación de ojos que se hará Oda. Sin embargo, en la carta oficial donde nos explica todo tenemos un dato curioso que podríamos tener en cuenta para leer entre líneas. Desde ya, esta es una mera suposición y parte de la teoría, pero son detalles que no podía dejar pasar. En la carta se nos dice que Oda padece de astigmatismo y que por un momento se dijo a sí mismo que últimamente parecen haber muchos gemelos, haciendo referencia lógicamente a su problema visual que le provoca ver doble en ocasiones, pero lo curioso de esto
es que esa frase está enmarcada en color y casualmente va de la mano con toda esta teoría del hermano gemelo de Shanks. No digo que se trate de eso, pero Oda ya en otras ocasiones nos ha dado señales sobre cuestiones que ocurrirían más adelante y no las percatamos en ese preciso momento. Y es por eso que si existiese una posibilidad de que esto fuese así también, no quería dejarla pasar. Además, bien también podría referirse al asunto de los Seraphins, que son clones de personajes ya conocidos, por lo que hablarlo en plural al asunto tendría aún más sentido. Estas son las conclusiones que hemos podido sacar de la poca información que se nos ha brindado, y está claro que no será lo único, ya que poco a poco se están empezando a revelar los nombres de las diferentes familias fundadoras, como bien sabemos ahora de los Nefertaris D, también la familia Nerona, así como la familia Fireland de la que hablamos en este video, añadiendo alguna que otra más, como por ejemplo la familia Don Quijote. Y muy bien, mis queridos nakamas, quisiera ver en la caja de comentarios qué opinan ustedes sobre lo que se nos mostrará en esta nueva familia introducida a la historia, así como su relación con Shanks, para ver si entre todos nos acercamos un poco más a la verdad. Así que hasta acá llegamos con el video de hoy. Si les gustó, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, comentar, darle like y compartir para así seguir disfrutando de todo el contenido relacionado al mundo de One Piece que les traigo video tras video. Así que sin más, muchas gracias por ver, muchas gracias por estar y hasta la próxima.